Sabéis que en este podcast de Café y Hierros me gusta hablar o dar mi opinión acerca de diferentes temas y el consumo de huevos, este alimento como tal que me parece una buena opción para muchas personas, pues en los últimos meses se ha visto envuelto en una controversia debido a los últimos análisis que se publican, en los cuales quizás no sale del todo bien parado si lo analizamos o lo comparamos con otros alimentos de, por ejemplo, origen vegetal. Y digo, bueno, pues voy a hacer un episodio en este podcast acerca de mi opinión con respecto al huevo, de si sigue siendo un alimento saludable, bajo mi punto de vista, vuelvo a repetir, y sobre todo vamos a ver hasta qué punto estos estudios, estos análisis que salen, sobre todo que lo comparan con otros alimentos, tienen la suficiente validez como para decir que deberíamos de eliminar el huevo de nuestra alimentación. Así que antes de nada, como siempre, me encontráis en lifters.es, mi nombre es Iván Llamazares, ahí tenéis mucha más información acerca de temas como entrenamiento, alimentación, ganancia de fuerza, ganancia de músculo. En definitiva, suelo hablar mucho más ahí acerca de todos estos temas y publico una newsletter cada semana en la que recibiréis mucho más contenido. Así que te animo a que te apuntes y te doy la bienvenida a la comunidad. Y a ver, como tal, yo también he hecho en el pasado diferentes posts o incluso he hablado aquí en este podcast acerca de este alimento, del huevo, de todos los beneficios que tiene, de, por ejemplo, los micronutrientes que nos aporta, de la biodisponibilidad de la proteína. En definitiva, he hablado acerca de este alimento y de hecho, por ejemplo, hay otros episodios en los cuales cuento un poco mi alimentación diaria y os digo que consumo huevos prácticamente a diario. No quiere decir que esto sea la mejor opción para todo el mundo. Obviamente, esto es básicamente lo que hago yo, porque en mi caso particular he visto que me viene bien, pero el contexto de la persona influye mucho. Y por ejemplo, alguien que no entrena, que no se mueve, que lleva una alimentación bastante mala en la cual incluye bastantes ultraprocesados, si además consume huevos cada día, pues posiblemente no sea de las mejores opciones. Obviamente tiene que cambiar muchas cosas en su alimentación y yo haría primero otras modificaciones que no el hecho de incluir huevos y ya está. Pero bueno, como digo, vamos a hablar acerca de diferentes puntos que me parecen clave y vamos a empezar por uno de ellos, como que el huevo aumenta el colesterol LDL. Esto es algo que se ha visto en los últimos análisis y es un hecho. Decir lo contrario, pues es negar la evidencia. Pero lo cierto es que también tenemos que ver el huevo en su conjunto, no podemos quedarnos únicamente con un aspecto en concreto de un alimento, es decir, no podemos quedarnos con que, oye, el huevo aumenta el colesterol LDL, bueno, pues no voy a comer huevos, no voy ni a pensar, por ejemplo, en la proteína que tiene, no voy a pensar en los micronutrientes que tiene, no voy a pensar en el alimento como tal en su conjunto, sino voy a pensar en un factor aislado y ya está. Porque de esta misma manera podríamos pensar en cualquier otro alimento que tiene sus pros y sus contras, podríamos quedarnos únicamente con la parte quizás negativa que aporta dentro de todo lo beneficioso que puede tener y podemos decir que ese alimento no es recomendable para su consumo precisamente por ese motivo. Lo cierto es que bajo mi punto de vista, siempre que llevemos una buena alimentación, siempre que seamos personas activas, que nos movamos, que ya hagamos más o menos todo bien en cuanto a los hábitos que podemos llevar en el día a día, consumir una cantidad prudente de huevos a la semana no debería repercutir de manera negativa en nuestra salud. Obviamente, para esto también deberíamos de hacernos ciertas analíticas, ciertos controles, para ver hasta qué punto este alimento puede afectarnos negativamente y a partir de ahí tomar las decisiones oportunas. No podemos decir, mira, este alimento contiene colesterol, va a aumentar mi colesterol LDL, sabemos que esto se asocia con mayor riesgo cardiovascular, entonces voy a dejar de consumir huevos. No podemos irnos a ese punto, ni tampoco podemos irnos al punto de decir, no, es que el huevo es un superalimento porque contiene muchos micronutrientes, porque contiene proteína de alto valor biológico, entonces voy a comerme 10 huevos al día. Es decir, no podemos irnos al punto blanco o al punto negro. Como siempre, creo que caemos en los mismos errores de manera repetida y polarizamos aspectos que bajo mi punto de vista no deberían de ser esto, no deberían de ser o bien lo quito de mi alimentación o bien lo consumo en exceso. Pues no, hay que ver el contexto de cada persona, si nos movemos, si entrenamos, si llevamos una buena alimentación, sobre todo hacer controles periódicos de nuestro colesterol, además de otros marcadores, y ver hasta qué punto este alimento es una buena opción en nuestra alimentación o es una opción más que tenemos ahí y que podemos incluir sin ningún tipo de problema.
Lo segundo sería analizar la proteína del huevo comparado con la proteína vegetal. Normalmente también, sobre todo por personas que están más orientadas en una alimentación vegana, suelen decir que la proteína vegetal es igualmente válida para ganar masa muscular con respecto a una proteína animal. Sabemos que, por ejemplo, el total de proteínas que consumimos al día es lo más relevante, pero que esta fuente debería de variar y que la biodisponibilidad también importa y mucho. Es decir, no es lo mismo consumir toda tu fuente de proteínas a base de soja, a base de, por ejemplo, avena, a base de, por ejemplo, frutos secos, semillas, legumbres, que, por ejemplo, si además de estos incluimos alguna fuente de proteína animal que sabemos que por lo general suelen ser más biodisponibles. Pero es que la calidad de las proteínas también depende de varios factores, no solamente de la composición de aminoácidos, también de la digestibilidad, de cómo las digerimos, de cómo las absorbemos, y para muchas personas las proteínas vegetales no se suelen digerir del todo bien. ¿Quiere decir esto que tengas que consumir todas tus proteínas de fuente animal? No. ¿Quiere decir esto que tienes que eliminar todas tus fuentes de proteína animal y pasarte a las fuentes de proteína vegetal? Bueno, pues tampoco. Considero que aportar una amplia variedad de nutrientes diferentes a partir de los alimentos es lo más importante. Sabemos que, por ejemplo, la proteína del huevo es una de las que más biodisponibilidad tiene. Esto quiere decir que contiene los 8 aminoácidos esenciales. Y por supuesto podemos incluir otras fuentes de proteína vegetal porque esto va a complementar la alimentación y la va a hacer mucho más saludable. Por otra parte, tenemos el hecho de la alternativa a los huevos. Y aquí es uno de los puntos en los que estoy más en desacuerdo porque normalmente cuando se habla del huevo es verdad que directamente se le pone como el malo de la dieta y se dan unas alternativas que bajo mi punto de vista pues no tienen nada que ver. Es decir, normalmente se dice, no, es mucho mejor comer alimentos vegetales integrales que no huevo. Ya, pero es que no tiene nada que ver un alimento con otro. Es verdad que los alimentos vegetales integrales son una magnífica opción que todo el mundo debería de incluir en la dieta en mayor o menor proporción, dependiendo de su tolerancia, pero no quiere decir que tengan que eliminar el huevo simplemente porque con alimentos vegetales integrales puede cubrir exactamente los mismos requerimientos. Es verdad que se pueden cubrir minerales, se puede cubrir, por ejemplo, vitaminas, se pueden cubrir incluso las proteínas a base de legumbres, a base de alimentos de origen vegetal, pero es que cuando nos vamos, por ejemplo, a la práctica, no solo nos quedamos en la teoría, en lo que dicen los papers, en lo que dice, por ejemplo, la ciencia, hay que ver también exactamente por qué lo estamos cambiando. Es decir, yo no puedo decir, bueno, pues paso de comer un huevo al día, por ejemplo, y en su lugar voy a comer un puñado de frutos secos. Porque no son lo mismo, es diferente, no tiene nada que ver ni a nivel nutricional, ni en cuanto a lo que nos puede aportar y obviamente nuestra dieta en su conjunto va a ser diferente si hacemos este tipo de sustituciones. Por lo tanto, llegamos a la misma conclusión y bajo mi punto de vista, lo ideal es incluir ambos alimentos siempre que los podamos tolerar y siempre atendiendo a nuestro contexto personal. Es decir, los alimentos vegetales integrales son una buenísima opción, deberíamos incluirlos siempre que los toleremos bien, siempre que, por ejemplo, tengamos buenas digestiones. Y el huevo es un alimento más que podemos incluir, que no quiere decir que sea algo imprescindible, obviamente, no hay alimentos imprescindibles, no hay alimentos obligatorios que tengamos que incluir en la alimentación sí o sí, pero es una opción más que tenemos ahí y que siempre que nuestro contexto sea de una persona saludable, de que ya come de forma nutritiva, de que se mueve, de que entrena, bajo mi punto de vista no debería de repercutir de manera negativa en nuestra salud. Y por último, llegaríamos al tema de cuántos huevos consumir al día. Y voy exactamente a decir lo mismo, porque aquí normalmente nos vamos a los extremos de, oye, pues mira, tienes que eliminar el huevo de tu alimentación porque cuando se habla normalmente de estos temas, se suele decir que los últimos análisis apuntan a que como el huevo aumenta el colesterol LDL, este siempre va a ser una mejor opción antes que consumir, por ejemplo, alimentos ultraprocesados, pero si lo sustituimos por alimentos vegetales integrales, pues será mejor todavía. Es decir, es mejor eliminar el huevo por completo y quitarlo de nuestra alimentación. Y como digo, es verdad que nos aporta una buena cantidad de micronutrientes, nos aporta vitaminas, nos aporta minerales, hay que ver, como digo, el contexto de cada persona y luego, bajo mi punto de vista, hay que quedarse también en esa escala de grises y no irnos a los extremos de o bien lo eliminamos por completo de nuestra dieta, no volvemos a comer huevo en nuestra vida, o bien nos inflamos a huevos todos los días porque pensamos que es el alimento elegido
y que cualquier opción vegetal integral es infinitamente inferior. Bueno, pues no vamos a quedarnos ni en un punto ni en el otro y vamos a pensar que simplemente es una opción más, igual que tenemos ahí la leche, que la podemos consumir o no. Tenemos, por ejemplo, ciertos alimentos vegetales integrales que nos pueden venir mejor o peor. Bueno, pues podemos consumirlos o no, simplemente tenemos que elegir aquellas opciones que nos vengan mejor, siempre también haciendo ciertos chequeos periódicos para ver en qué rangos tenemos no solamente el colesterol, sino también los demás marcadores. Y a partir de ahí pensar que el huevo es un alimento más y no tenemos que quedarnos únicamente con la parte negativa de este. Es decir, todos los alimentos tienen puntos buenos, tienen puntos malos, pero bajo mi punto de vista sigue siendo una opción más que podemos incluir y que sigue siendo un alimento igualmente saludable. Cuando hablamos, por ejemplo, de una buena alimentación, sabemos que tenemos los alimentos que nos aporta la naturaleza así, en su estado natural, como puede ser el huevo, como pueden ser las legumbres, las frutas, las verduras, como puede ser la carne, el pescado, como pueden ser los frutos secos. Tenemos muchas opciones, obviamente. Todos estos alimentos que nos aporta la naturaleza en ese estado, bajo mi punto de vista, siguen siendo buenas opciones y luego tenemos que atender al caso particular de cada uno y no quedarnos únicamente con que, oye, el huevo contiene esto, pues es malo, lo elimino. Este otro alimento contiene esto, es bueno. Bueno, pues lo como todos los días y además en mucha cantidad. Creo que, como digo, la escala de grises es una de las mejores alternativas a quedarnos siempre polarizando entre lo blanco y lo negro. Así que bueno, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Quería contar un poco mi opinión acerca de este tema. También te recuerdo de nuevo que me encuentras en lifters.es, donde comparto cada semana una newsletter en la que hablo de muchas más cosas, así que te dejo el link en las notas del episodio. Y nada más por hoy. Espero que te haya gustado el episodio. Si ha sido así, déjate un me gusta y nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Que pases buen día. Chao.